conocido, en esta ocasión vamos a hablar un poco de la evolución y clasificación de los lenguajes de programación, un poco de sus generalidades, algunos de sus comandos y las funciones básicas de QBasic. Los lenguajes de programación son conjuntos de símbolos, reglas sintácticas, es decir, forma de escribir, y semánticas, que son aquellos sentidos en que se escriben, junto con sus elementos y las expresiones. Los lenguajes de programación surgen por la necesidad de automatizar tareas que realice el usuario en forma repetitiva. Y es así como se crearon tres lenguajes de programación. El primero es el lenguaje de máquina. Este lenguaje es el que está escrito en lenguaje directamente inteligible por la máquina. En ellos las instrucciones son cadenas binarias, es decir, los dígitos 0 y 1, que especifican una operación y las posiciones de una memoria implicada en la operación. Estas operaciones son conocidas como instrucciones de máquina o códigos de máquina. Estas instrucciones dependen del hardware de la computadora y por lo tanto difieren de una computadora a otra. Las que presenta este lenguaje de máquina son la posibilidad de cargar sin la necesidad de traducción posterior, es decir, transferir un programa a la memoria, y con eso se logra una velocidad de ejecución superior a cualquier otro lenguaje de programación. Pero al ver que era difícil y de lento proceso de codificación, también era un lenguaje de poca fiabilidad y los programas solo eran ejecutables en un mismo procesador. Entonces se creó el siguiente lenguaje de programación. Los lenguajes de bajo nivel son más fáciles de utilizar que los lenguajes de máquina, pero al igual que ellos, dependen de la máquina en particular. El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador. Las instrucciones en el lenguaje ensamblador son instrucciones conocidas como mnemotécnicos. Un programa escrito en lenguaje ensamblador no puede ser ejecutado directamente por la computadora, sino que requiere de una fase de traducción al lenguaje de máquina. Los lenguajes ensambladores presentan la ventaja frente a los lenguajes máquina de su mayor facilidad de codificación y, en general, su velocidad de cálculo es muy similar. Algunos inconvenientes de los lenguajes ensambladores son la dependencia de la máquina y su complejidad de formación de programadores. Por eso mismo se creó el siguiente lenguaje. Los lenguajes de alto nivel son los más utilizados por los programadores. Están diseñados para que las personas escriban y entiendan los programas de un modo mucho más fácil que los lenguajes de máquina y ensambladores. Otra razón es que un programa escrito en un lenguaje de alto nivel es independiente de la máquina. En consecuencia, los programas escritos en lenguaje de alto nivel son portables o transportables, lo que significa la posibilidad de poder ser ejecutados con poca o ninguna modificación en distintas computadoras. Las ventajas de este lenguaje es que el tiempo de formación de los programadores es relativamente corto comparado con otros lenguajes, y la escritura del programa se basa en reglas sintácticas similares al lenguaje humano. Y a partir de esos lenguajes surgen programas como QBasic. Bueno, para empezar, BASIC significa en español Código de Instrucciones Simbólicas de Propósito General para Principiantes, y está ligado al nombre de un trabajo sin publicar del co-inventor del lenguaje, Thomas Curt. El lenguaje BASIC original fue inventado en 1964 por John George Kemeny y Thomas Eugene Curt en el Dartmouth College. En los años siguientes, mientras que otros dialectos de BASIC aparecían, el BASIC original de Kemeny y Curt era conocido como BASIC Dartmouth. BASIC fue diseñado para permitir a los estudiantes escribir programas usando terminales de computador de tiempo compartido. BASIC estaba intencionado para facilitar los problemas de complejidad de los lenguajes anteriores. Fue un nuevo lenguaje diseñado específicamente para la clase de usuarios que los sistemas de tiempo compartido permitían un usuario más sencillo, a quien no le interesaba tanto la velocidad, sino el hecho de ser capaz de usar la máquina. Los diseñadores del lenguaje también querían que permaneciera con el dominio público, lo que contribuyó a que se diseminara. Pero este programa de QBasic funciona bajo varios comandos, los cuales son: rem sirve para introducir comentarios en el programa. Al ejecutar el programa, QBasic no tiene en cuenta las líneas que comienzan con el comando rem. Eso no quiere decir que esta orden no tiene utilidad. Una primera forma de detectar la calidad de un programa es comprobar que incluye órdenes rem.
Los programadores utilizan estas líneas para incluir comentarios que explican el funcionamiento de cada una de las partes del programa. CLS. Borra la información que aparece en la pantalla. Conviene utilizar este comando al comienzo del programa para eliminar la información de programas anteriores. Print se utiliza para describir datos en la pantalla, pero hay que tener en cuenta que si queremos mostrar un texto debemos escribirlo entre comillas. Una instrucción print puede incluir varios datos y estos han de separarse mediante el carácter punto y coma, lo cual deja un espacio en blanco entre los distintos grupos de datos. También puede emplearse el carácter coma para separar los grupos de datos, pero en este caso se introduce una separación equivalente a 10 espacios en blanco. La instrucción print puede sustituirse por el signo de interrogación. La instrucción print admite dos funciones que permiten modificar cómo se van a presentar los datos por pantalla. Estas son las funciones tab y locate. Instrucción input. Utilizando esta instrucción, el programa puede solicitar al usuario que introduzca datos a través del teclado, y estos datos quedan almacenados en la variable designada en la orden input. Toma de decisiones, orden if. Muchas veces se nos presentan situaciones en las que tenemos que evaluar una condición o situación. Si la condición es verdadera, ejecutamos una o más instrucciones. Si no es verdadera, ejecutamos otras instrucciones diferentes. En una orden if, un bloque if ha de terminar siempre con una línea end if. En un bloque if puede haber varios else if then. Las condiciones se evalúan utilizando operadores relacionales. Instrucción goTo. Ese comando hace que la ejecución de un programa salte a una línea determinada y que continúe desde ahí la ejecución del programa. Es preciso indicar al programa la línea a la que debe saltar.